Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha convertido, desde hace años, en uno de los temas más seguidos tanto por la prensa turca como por el público internacional. No solo porque ambos encarnan la imagen de la pareja perfecta dentro y fuera de la pantalla, sino porque su historia parece tener todos los elementos de una novela: pasión, complicidad, misterio y, sobre todo, un magnetismo que los seguidores perciben en cada aparición conjunta. La más reciente prueba de ello se vivió durante la última edición de la Milan Fashion Week, donde, lejos de limitarse a desfilar ante los flashes, la pareja eligió vivir momentos íntimos en los rincones más ocultos y románticos de la ciudad italiana. Al principio, nadie sospechaba nada. La prensa internacional se centraba en la alfombra roja, en los desfiles, en la moda. Pero poco a poco, comenzaron a surgir fotografías que no provenían de los eventos oficiales, sino de lugares mucho más discretos, callejones iluminados por farolas antiguas, cafeterías diminutas al borde de los canales, restaurantes de piedra escondidos en el barrio Navigli. Allí estaban Kerem y Hande, lejos del ruido mediático, tomados de la mano, compartiendo miradas que parecían escritas para el guión de una película romántica. Uno de los momentos más comentados se produjo frente a un pequeño restaurante histórico en el corazón de Navigli. Con paredes de piedra y luces tenues, el lugar parecía diseñado para la intimidad. Los paparazzi que merodeaban apenas pudieron captar algunos gestos. Kerem inclinándose hacia Hande para susurrarle algo, Hande riendo con espontaneidad. Los dos compartiendo un brindis en una atmósfera que parecía ajena a todo lo que ocurría fuera de esas paredes. Según testigos, Kerem había preparado la cita en secreto, cuidando cada detalle, desde la reserva del lugar hasta la elección de un menú especial. Ese gesto demostró, una vez más, la dedicación con la que el actor construye cada momento compartido con su pareja. Queridos seguidores de MR Magazine, aquí surge la primera pregunta inevitable. ¿Es este tipo de gestos lo que convierte a Kerem y Hande en la pareja más admirada del espectáculo turco? ¿O es, quizás, la forma en que logran mantener la naturalidad incluso cuando saben que las cámaras los siguen? Cuéntenos en los comentarios qué opinan. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de estas historias que tanto nos emocionan. Pero la escapada no se limitó a un solo rincón secreto. Durante varios días, la pareja recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de Milán, aunque siempre evitando las zonas más saturadas de turistas. Fueron vistos paseando por las calles comerciales menos concurridas, explorando pequeñas galerías de arte contemporáneo y deteniéndose en cafeterías donde apenas cabían unas pocas mesas. En cada lugar, la dinámica era la misma, Kerem cuidando cada detalle, Hande mostrando su entusiasmo ante lo inesperado, ambos creando recuerdos que parecían diseñados exclusivamente para ellos. Uno de los episodios más tiernos que captaron los fotógrafos ocurrió en una cafetería cercana al canal Navigli. Allí, mientras disfrutaban de un café, las imágenes mostraron a Hande completamente absorta en la conversación con Kerem, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Para muchos fans, esta escena fue más reveladora que cualquier publicación en redes sociales, demostraba que, más allá de la apariencia pública, la conexión entre ambos sigue siendo profunda y auténtica. Y es que, a diferencia de otras parejas de celebridades, Kerem y Hande han optado por mantener una actitud discreta en redes sociales. Hande comparte, de vez en cuando, pequeñas pistas en sus historias, detalles que sus seguidores interpretan como mensajes cifrados. Kerem, en cambio, prefiere no publicar nada, lo que para algunos significa un deseo consciente de proteger esos momentos privados. Esta dualidad ha generado debate, ¿es una estrategia para mantener viva la intriga o, simplemente,
¿Un modo de blindar lo más íntimo de su relación? ¿Qué piensan ustedes, estimados lectores? Déjenlo en los comentarios y no olviden dar me gusta a este vídeo para que más personas descubran estas reflexiones. La magia de esta escapada radicó también en el contraste entre lo público y lo privado. Por un lado, la pareja brilló en los eventos de la Milan Fashion Week, donde fueron fotografiados con looks impecables. Ande con un estilo minimalista y elegante que resaltaba su figura, Kerem con un porte clásico y protector que parecía enmarcar la escena. Por otro lado, en los rincones escondidos de Milán, la química se mostraba en gestos mucho más cotidianos. Una sonrisa compartida, una mirada cómplice, una broma susurrada al oído. Y eso, según la prensa especializada, es lo que hace que esta pareja tenga un aura diferente, difícil de imitar. Uno de los momentos que más llamó la atención de los paparazzi fue cuando Kerem y Hande entraron en una de las boutiques de lujo más exclusivas de la ciudad, accesibles solo con cita previa. Allí, mientras Hande probaba distintos atuendos, Kerem la observaba con una mezcla de admiración y ternura. La prensa resaltó especialmente un gesto, la forma en que Kerem no quitaba los ojos de ella cuando apareció con un vestido que, según testigos, provocó la exclamación espontánea de Hande, «Tengo que llevarlo puesto». Ese instante, inmortalizado en fotografías, se convirtió en prueba de que la admiración de Kerem hacia Hande va mucho más allá de lo superficial. La noche culminó con una cena íntima en otro restaurante oculto, donde el chef preparó un menú especial solo para ellos. Allí, bajo la luz cálida de las velas, se evidenció una vez más que la relación entre Kerem y Hande no es solo un espectáculo para las cámaras. Se trata de una complicidad genuina, de una historia que avanza lejos de los focos y que se refuerza con cada detalle cuidadosamente planeado. Tal vez por eso, el público percibe algo diferente en esta pareja, porque su romance parece, al mismo tiempo, real y cinematográfico. Queridos suscriptores de MR Magazine, no podemos evitar preguntarles, ¿creen ustedes que esta escapada a Milán es simplemente una anécdota romántica? ¿O se trata de un paso más en la consolidación de una relación que podría llevarlos a un futuro aún más sólido juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente en pantalla compartiendo un proyecto, además de estos momentos íntimos que tanto conmueven? Escríbanlo abajo, porque queremos leerlos y debatirlo juntos. Finalmente, lo que queda claro es que esta escapada romántica a Milán se convirtió en mucho más que un viaje. Fue un recordatorio de que el amor verdadero puede florecer incluso en medio de la fama y de los flashes de las cámaras. Kerem Bürsin y Hande Erçel demostraron que, cuando hay complicidad, todo lugar puede transformarse en un refugio. Y aunque los paparazzi hayan logrado capturar parte de esa magia, lo más profundo seguramente seguirá siendo solo de ellos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.